Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles, día 28 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, Nasdaq en observación y declaraciones de Powell. Tenemos hoy un día entretenido seguramente, cuando al poco de antes de una hora de la apertura americana, o sea, una hora después de la apertura americana, va a haber esas declaraciones y ya sabemos que va a haber volatilidad seguramente en esos momentos. Ahora lo veremos en el calendario. Bien, antes de comenzar el análisis, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, calendario económico. Hoy es importante echarle un vistazo. Aquí tenemos 4 de la tarde, hora española peninsular, media hora después de la apertura, el dato de venta de viviendas pendientes, relevante. También tenemos a las 4:10 declaraciones de Bullard, también son importantes estas declaraciones, y sobre todo 4:15 declaraciones de Powell. Ya sabemos que mueve mucho el mercado este tipo de declaraciones de este señor, el presidente de la Reserva Federal, y por tanto mucho cuidado a esa hora porque puede haber volatilidad alta. Recordemos también que luego tenemos a las 4:30 el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIM. Bien, ¿por qué os decía en el titular que era importante hoy la observación en el Nasdaq? Pues vamos a echarle un ojo. Empezaremos con él hoy. Vámonos a este índice tecnológico para ver un poco dónde estamos. Así como en el SP500 ya tenemos ruptura de esos mínimos anuales, en el caso del Nasdaq no. Estamos justo ahí, ahí vemos un poco la vela del día de hoy, tocando ya esos mínimos del mes de junio, mínimos del año 2022, pero todavía no se han perdido, con lo cual vamos a intentar marcar, dentro de que va a haber volatilidad hoy y que ya el Nasdaq de por sí es un índice muy volátil, pero vamos a intentar marcar una zona importante a observar durante la sesión de hoy. Mientras el precio se mantenga por debajo de esa zona, la estructura bajista se mantiene y ya un poco da pie a esa continuación, a esa, ya esperemos, confirmación de la ruptura de esos mínimos anuales. Pero vamos a matizar un poquito en marcos inferiores. Aquí en el gráfico de 4 horas ya se aprecia, he marcado una elipse, un nivel importante. Fijaros que en estos últimos 2 días, desde este inicio de semana, el precio se había quedado en un rango, en un pequeño tramo lateral, encajado en esta zona de los 11.000, no llegan ni a 600, 11.580 aproximadamente, en máximos de la semana, que coincidía con esos mínimos dejados aquí en la sesión del día 22. Ese último tramo bajista, un impulso, una corrección, y ahí se había detenido también en la sesión de ayer. Continuación bajista, rebote, aquello, un rango ya confirmado con esos 4 toques por arriba o por abajo y 5 en el caso de por abajo. Bien. ¿Qué estamos viendo hoy? Pues estamos viendo un ataque ya a los mínimos anuales. Ahí tenemos ese nivel, ahí de los 11.150 aproximadamente, que estamos justo ahí ahora, aún es muy prontito, estamos en plena sesión europea, pero está ahí atacando esa zona. Y he marcado este nivel de aquí como un nivel muy importante, que mientras el precio se mantenga por debajo, la posibilidad de que se confirmen estas rupturas está abierta, ¿vale? Ahora veremos mejor en el gráfico de 1 hora. También he marcado una pequeñita directriz bajista, de los máximos del día de ayer, en este arranque de este movimiento, pero es una directriz muy menor, que cuando se aceleran tanto estos movimientos, la tenemos en cuenta para la sesión de hoy, pero nada más, es un nivel más intradiario. Fijémonos cómo el precio ayer nos dejó en esa zona de máximos semanales, esa estructura de giro, un doble techo con una zona de soporte roto que luego fue casi ahí testeado como resistencia, dejándonos justo en esa zona 11.400 los máximos del día. Ahí tenemos una resistencia que hay que tenerla aquí también en consideración y marcarla. Esta zona de soporte, ¿vale? Estos mínimos de la semana han sido durante la sesión de hoy rotos ligeramente. Ha habido una especie de corrección, un pullback a ese nivel de aquí, que es el nivel que he marcado. Ahí tenemos esta zona donde está la media de 20 ahora mismo, 11.285 más o menos. Tenemos una importante resistencia.
Fijaros que es un poquito esta última estructura bajista que se ha formado, ¿vale? Lo que sería la corrección, ¿vale? A esta zona de aquí, un poquito concretando, ¿vale? Teníamos estos niveles que estamos muy ahí, ¿no? Pero al haber habido este movimiento y esta reacción del precio, este giro en esta zona de los 11.285, hace necesario marcar también este nivel. Si el precio sigue bajando y rompe ya esos mínimos anuales, aquí podríamos tener también un nivel cogido ahí un poco más en esta zona de mínimos que ha dejado el precio aquí, en esta zona, ¿vale? A ver si esta vela que tenemos aquí, esto es una vela de una hora, acaba realmente confirmando la ruptura de los mínimos del día, que podemos ahí encajarlo con esta zona que he marcado aquí, los 11.200, 11.150. Si se acaba confirmando, luego podríamos ver un movimiento de pullback, de polarización a resistencia, si ocurriera, y continuación. Ya digo, todo dependerá mucho hoy de esas declaraciones de Powell, con lo cual puede ser una sesión muy volátil. Y a veces, cuando hay tanta volatilidad y tanta, ya veremos, fuerza, si es que la hay, bajista o alcista, depende un poco de sus palabras, pues a veces las correcciones no son, son más en precio, más en pequeños rangos, pero ni siquiera llega a corregir. Pero lo importante es un poco, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es marcar importantes niveles para ver un poquito si el precio nos da algún tipo de reacción en ellos. Importante esta zona, si el precio se mantiene por debajo, estamos confirmando en la ruptura de los mínimos anuales, y aquí marcaríamos como posible soporte en el caso de que el precio llegara a la zona de los psicológicos 11.000. ¿Vale? Ahí tenemos un nivel, que no hay un nivel técnico que de alguna manera confluya en esa zona, pero al ser un número redondo siempre es conveniente tenerlo en cuenta, porque podría ser soporte en el caso de que el precio pues testeara esa zona. La siguiente zona de soporte lo encontramos, ya lo comentamos en el vídeo del lunes, la zona de los 10.500 aproximadamente. Ahí tenemos todo el área, hay un soporte muy relevante, con lo cual atentos a estos dos niveles. Mínimos anuales, más concretos en estos mínimos que he dejado aquí en la sesión de hoy. Esta zona es muy importante. Mientras el precio esté por debajo, se mantiene abierto el escenario de ahí casi ir rompiendo esos mínimos que estamos viendo ahora mismo. Y si el precio consiguiera estar por encima de esta zona, 11.285, volveríamos a estar metidos dentro de este rango en el que estamos durante lo que llevamos de semana. Un poco teniendo en cuenta los máximos del día aquí en esta zona, ¿vale? Así que el Nasdaq y Powell tienen la última palabra probablemente de lo que pueda ocurrir hoy. El S&P 500, escenario diferente. Aquí en el S&P 500 en gráfico diario ya vemos hoy, la sesión de hoy, porque ayer nos dejó un poco de duda con esa especie de doji, pues hoy vemos un poco esa ruptura de esos mínimos anuales. Ahí lo vemos mejor en el gráfico de 4 horas. ¿Vale? Ahí teníamos toda esa zona de soporte de esta semana, esos mínimos de aquí de este rango, ruptura ayer, pullback esta mañana, y ha habido un movimiento técnico muy interesante, con lo cual tenemos una resistencia aquí también muy relevante, la zona de los 3.670, que eran esos mínimos del mes de junio, y por tanto, mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona, pensamos en la continuación de las caídas. Si el precio consiguiera romper la zona de los 3.670, volvemos a estar en este rango y por lo menos de momento salvaríamos un poco esa ruptura inminente que estamos viendo en la sesión de hoy. Puede pasar de todo, puede que el precio desde aquí retroceda y vuelva a meterse por encima, con lo cual veríamos mañana en la vela del día de hoy una vela con esta mecha, ¿vale? Atentos, porque hoy todavía no está confirmada la ruptura, pero si finalmente el precio cierra por debajo de los 3.670, sí que mañana veremos una vela confirmando la ruptura de esos mínimos anuales, ¿vale? Así que esta zona es clave. Esta zona de aquí, esta resistencia, es un poco a nivel de estructura intradiaria el nivel que encontramos más cercano de resistencia, los 3.650. Aquí se aprecia mejor esta ruptura, pullback a esa zona clave, continuación de las caídas, hay un poco débil, pero bueno, un poquito de continuación, otra corrección, otro pullback. Ahí tenemos esa zona de máximos del día en los 3.653, también importante resistencia. Y luego el precio dejado aquí en la sesión asiática y europea un pequeñito soporte que estamos viendo justamente ahora
el ataque de esa zona. Si se confirma, tened presente, tenemos un soporte aquí en los 3.580, es un soporte que nos viene, es un soporte menor, ya lo comenté también en el vídeo del lunes, esta pequeñita zona aquí de finales de 2020 que hubo una pequeña acumulación, ahí se ve en diciembre, por tanto por eso la tengo marcada, pero la zona más importante de soporte está en los 3.500, ya lo comentamos en el vídeo del lunes, pero bueno, tengamos en cuenta este nivel también como posible soporte técnico. También recordemos que están los 3.600, que podría actuar como un número redondo, está ahí muy cerquita. Tengámoslo también presente que a veces estos niveles actúan ahí como finales de impulsos y podría ser el caso de que siguieran las bajadas el final de este último impulso que se está ahora mismo produciendo e inicio de una corrección. Pero bueno, mantengámoslo así. Así que atentos también, todo dependerá, hoy creo que va muy la sesión condicionada a las declaraciones de Bullard y Powell y a ver si el Nasdaq también acaba rompiendo los mínimos anuales, cosa que llevaría a un poco arrastrar al S&P en esa continuación de las caídas que este índice de un momento, aunque falta mucho por confirmar, falta que se cierre la sesión de hoy, de momento está rompiendo esos mínimos de este año 2022. Así que sesión hoy muy interesante, pero mucha prudencia porque puede haber mucha volatilidad a los 45 minutos después de la apertura americana con esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Así que mucha precaución, prudencia, como siempre, haciendo una buena operativa con calma. Y nada más, nos vemos mañana. Que tengáis una feliz jornada y buena sesión de trading.